Bienvenidos a todos. Dios los bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estamos en un vídeo muy especial de día. ¿Por qué? Porque fui a la conferencia de Agustín Laje, que yo tengo acá su librito espectacular. Agustín Laje y la batalla cultural. Es increíble, la verdad. Les confieso que recién estoy empezando a leer. Leí el primer capítulo y me ha encantado de principio a fin. El primer capítulo es increíble, es como viajar, es como ver una película de los Avengers, pero espectacular. Me ha encantado al principio el primer capítulo. Y me falta leer, yo estoy por el segundo capítulo, que es la diferenciación moderna. Y lo estoy continuando y lo voy a leer, comenzando y recién estoy entrando en este mundo. Y nada, me está encantando la batalla cultural. Reflexiones para la humanidad derecha, que se recomiendo, si ustedes son de derecha, les recomiendo totalmente, ¿ok? Vamos a ver el evento de Agustín Laje, donde estuve, y les voy a contar cómo fue mi experiencia. Pues vamos para allá. Les cuento que el evento fue a través de Vanguardia Cultural. Les dejo su Facebook en la descripción. Si quieren seguirlo también en Instagram, síguelo, porque son unos capos, unos espectaculares, porque tienen hasta seguridad, tienen todos los protocolos. Les pregunté incluso por, no sé si me iban a contestar, pero me contestaron igualmente. Yo les escribí que no tenían la tercera vacuna, porque aquí en Perú es un régimen y te obligan a poner todas las vacunas que había por haber. Y bueno, yo les dije que solo tenían las dos vacunas de Pfizer, y ellos me contestaron amablemente y me dijeron que no habría problema y podía ingresar. Acá de Lima, y está por San Isidro. Ya, aquí, mire. Yo fui acá, ¿dónde está el muñequito? Ya. Vamos a ver el colegio. Vamos acá. Ajá. Esto ya está construido ya. De hecho, acá había más. Bueno, cuando fui, esto no estaba. O sea, esto ya estaba construido. Y esto no existía. Aquí había el doble de esto. ¿Dónde verán de robocable la gente aquí? Bueno, en fin. Yo estaba. Aquí fue la venta, ¿ok? En este espectacular. Yo subí las escaleras acá. Y entré y había una seguridad. Había unos hombres. Si podían pegar un guantazo, pero bueno. Más o menos era así el evento. O sea, había un escenario. Y yo me senté más o menos por el medio, porque quería más. O sea, podía estar acá al fondo, porque los primeros que ingresaban podían. Los primeros podían llevar su primera firma a los primeros de la fila. O sea, era por fila, ¿no? La firma. Y la cosa que seguimos por fila. Pero yo quería estar como en la conferencia. Así que me senté junto con mi señora madre en el medio del escenario, pues, ¿no? Y estoy yo. Me tomé los 360 grados y aquí está mi mamá. Y bueno, aquí estamos por aquí. Está espectacular. Y ahí está. otra toma. Más fotitos. Y así. El escenario sí era interesante. Estaba bonito. Estaba limpio también. Eso sí, resaltar. Y nada. Está genial. Aquí está. Los primeros 3 meses el libro vendió 60.000 copias, que es un número más que importante para un momento donde la gente no lee mucho, donde lo que se leen son tweets. Y aparte, para un libro de ese tamaño, no es fácil vender un libro de filosofía política de más de 500 páginas. Hoy los libros de filosofía, los que mejor venden, son unos libritos chiquititos de 90 páginas. Por ejemplo, los de Byung-Chul Han, no sé si alguien los conoce, son libros bien chiquititos, con una letra bien grande, con unos márgenes bien anchos, ¿sí? Y tienen 90 páginas, 100 páginas máximo, y son aparte tamaño de bolsillo. Con lo cual la idea era, ¿cómo vamos a vender eso? Es decir, no hay lugar en el mercado para vender eso, y nadie se esperó que eso empezara a entusiasmar a tanta gente. El medio
ambiente, el cambio climático, la exacerbación de todos esos discursos que le gustan a Greta Thunberg. También eso está en todas partes al mismo tiempo y empieza a regular ¿qué cosa? La vida de las personas. Es verdad. Pero conforme a lo que las personas están demandando, no, conforme a lo que se está bajando desde otro lugar. Claro, el mundo moderno además está estructurado a través de la noción de democracia moderna. La democracia moderna es un sistema político que supone que la soberanía reside ¿en dónde? En el pueblo, por eso se llama democracia. Demos significa pueblo, kratos poder. ¿Quién tiene el poder? El pueblo. Pero el pueblo, como no puede gobernar porque somos demasiados, ¿qué hace? Cede el poder ¿a quiénes? A sus representantes a través de elecciones periódicas, y esos gobernantes representan al pueblo. Pero la soberanía, ¿quién la tiene? Pues el pueblo, se supone, al menos ideológicamente, ¿no? Ahora, ¿hay tal cosa como un pueblo global? No, porque el pueblo precisa de una homogeneidad nacional. Lavada de cara del Foro de San Pablo que se va a llamar el Grupo de Puebla. ¿Por qué en México? Porque va a haber ganado en el año 2018 López Obrador la presidencia mexicana, y esto generó una esperanza para los izquierdistas. A partir de la creación del Grupo de Puebla, que empieza a reunir de nuevo a los izquierdismos para organizarse para una contraofensiva regional, empiezan a estallar crisis, ¿sí? Por ejemplo, la de Ecuador de octubre del año 2019, una insurgencia indígena, hace casi un golpe de Estado. Tuvo el borde del golpe de Estado. Es más, el gobierno tuvo que escaparse de Quito y refugiarse en Guayaquil. Una semana más tarde, le avisan a Piñera desde la OEA, le avisan a Piñera que está planificada una insurgencia en Chile. Y 2 días más tarde, hay caos en Santiago por el aumento de 4 centavos de dólar del metro. Prenden fuego la ciudad, manifestaciones sostenidas en el tiempo, Piñera empieza a conceder, y los manifestantes se dan cuenta, este tipo nos va a dar todo, no sabe cómo controlarnos, no puede hacerlo. Le vamos a pedir lo más importante que alguien puede pedir en una nación, ¿qué es? Una nueva constitución, una constituyente. Se llama una consulta popular y gana el sí a una constituyente con un 78% de los votos. Es decir, fueron tan fuertes aquí las revueltas que pasaron 3 presidentes distintos en una semana. Y hasta que no pusieron al progresista, no pararon. Cuando no era progresista el que llegaba al poder, pues era un dictador. Cuando llegó un progresista exactamente por los mismos medios y en el mismo contexto, ya no era un dictador. Finalmente hubo elecciones, primera vuelta, segunda vuelta, y ustedes ya saben el final de la historia. El maoísmo al poder. Gente vinculada en este caso con Sendero Luminoso. Tenemos un continente que está teñido de rojo. Salvo por, de los grandes países, una excepción que es Brasil. Que fue donde nació, ¿qué cosa? El Foro de San Pablo. Pero Brasil este año tiene, en pocos meses nada más, elecciones. Y Lula ha sido liberado, y Lula está haciendo campaña aquí, pero también la está haciendo aquí, también la está haciendo aquí, también la está haciendo aquí, también la hará aquí. Y nos vamos a ver si acá también. Es decir, Lula está amparándose en sus socios internacionales. Está viajando a todos estos países, reuniendo financiamiento y apoyo político. Es muy probable, por lo tanto, que en el futuro próximo tengamos también que teñir de rojo a Brasil. Y si esto es así, ¿qué nos quedará en el continente que no haya caído en el mano de las izquierdas carnívoras? Nos quedarán países que son geopolíticamente poco significativos. Paraguay, Uruguay, Costa Rica, Guatemala, y hay que ver qué ocurre en Ecuador. El resto, incluyendo, vámonos más arriba, Estados Unidos y Canadá, rojo también. Rojo en Estados Unidos no en un sentido de los republicanos, sino de los izquierdistas. O sea que vendría a ser en verdad azul, porque allá los colores son al revés, ¿no? Son exactamente al revés. Pero bueno, se entiende más o menos la metáfora, ¿sí? Entonces, el continente, incluyendo el norte, rojo. Es presente. Y ese también es el futuro próximo, porque como les digo, acá la cosa va a estar realmente difícil.
realmente difícil. Articulación entre batalla política y batalla cultural. Son dos lógicas de batallas distintas, que las vamos a explicar a las dos. Son dos lógicas de batallas distintas, pero que se complementan. La batalla política es una batalla que se da por la representación, ¿sí?, política, en una democracia, por supuesto. Una batalla política la dan partidos políticos, están disputándose el poder del Estado, eso es una batalla política. ¿Se disputan qué cosa? El voto ciudadano, básicamente, el respaldo ciudadano. Una batalla cultural es algo un poquito más profundo, que es lo que tenemos que discutir ahora. En última instancia podríamos resumirlo como una batalla por establecer los marcos de referencia para la construcción de la representación. Hasta el día de hoy, sin cesar por parte de distintas derechas, conservadores, patriotas, libertarios, todo el mundo estaba diciendo hay que dar la batalla cultural. Pero nadie decía exactamente qué significaba la batalla cultural, porque no empezaban por el principio. Y el principio es definir la palabra cultura. Claro, yo puedo decir hay que dar la batalla cultural, vamos a dar la batalla cultural, pero si me preguntan qué es la batalla cultural, probablemente tenga un problema. ¿Por qué? Porque involucra un término que es muy difícil. Ese término es el término cultura. El término cultura es muy difícil y al mismo tiempo es muy cotidiano, no es una palabra que nos resulte ajena, es una palabra que la utilizamos mucho. El libro es dar tres grandes acepciones, ¿sí?, entre las cuales flotan y deambulan todas las definiciones habituales de cultura. Esas tres grandes acepciones de cultura es lo que quiero repasar ahora mismo. La palabra cultura empieza a utilizarse mucho en el siglo de las luces, en el marco de la filosofía de la Ilustración. ¿Qué siglo es ese? 18. En el siglo XVIII empieza a utilizarse mucho la palabra cultura. Esto es una ayuda para la lectura del primer capítulo. ¿Qué querían decir los ilustrados con la palabra cultura? Bueno, hacían una clara referencia a su origen etimológico. O sea, ¿de dónde venía la palabra cultura? De la palabra latina colere. ¿Qué es colere? Cultivar. Y es empeñarse también a hacer algo. O sea, es cultivar y también significa empeñarse para hacer algo. Al desarrollo de las virtudes, del gusto, de los modales. Fíjense ustedes que esa definición o esa noción de cultura todavía la seguimos utilizando hoy cuando decimos, por ejemplo, Juancito es muy culto y Pedrito es muy inculto. Estamos pensando la palabra cultura como lo hacían los ilustrados. Y está muy bien, o sea, es una forma de entender qué es la cultura. A ninguna y a todas al mismo tiempo. A ninguna y a todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque a lo que nos estamos refiriendo, y esta es, creo que la parte más difícil de la conferencia, si pasamos esto, ya estamos, ¿sí? ¿Sí? A lo que nos estamos refiriendo es al núcleo ontológico que es transversal a las tres definiciones, a las tres acepciones. ¿Qué es un núcleo ontológico? Bueno, digamos, es la consistencia del ser de la cultura. ¿Qué es el ser de la cultura? Y podemos imaginarnos ya en un plano mucho más abstracto, el ser de la cultura que atraviesa a estas tres formas de pensar la cultura. Podemos pensar ese ser de la cultura como una dialéctica entre dos polos. Ya esto va a quedar claro, se los prometo. Una dialéctica entre dos polos. La cultura es una tensión permanente entre dos polos. Un polo que lo vamos a llamar el polo estructurado y otro polo que lo vamos a llamar el polo estructurante. ¿Qué significa el polo estructurado? Significa que la cultura está estructurada por nosotros. ¿La cultura es estructurada por quién? ¿Por la naturaleza? ¿Se cayó del árbol? No, la estructuramos nosotros. Pero al mismo tiempo aparece el polo estructurante y está en tensión con el polo estructurado. ¿Qué significa el polo estructurante? Significa que a su vez la cultura que ha sido estructurada por nosotros nos estructura a nosotros mismos. Es una relación de ida y vuelta. Nosotros hacemos cultura y esa cultura marca nuestra vida. La marca, la conduce, la orienta, la guía. ¿En qué sentido? En el sentido de pensar la cultura como un par de lentes, ¿no? Son lentes que invisibles, la cultura son lentes invisibles, que están calibrados por ese conjunto de normas, creencias, costumbres, historias, tradiciones, lenguajes,
mitos, ritos, valores, costumbres. Y con esos lentes yo estoy accediendo a la realidad. Definimos el aborto. ¿Qué palabras utiliza nuestra cultura para definir el aborto? Bueno, hoy, por ejemplo, se puede decir el aborto es la interrupción del embarazo. Pero yo podría tener otra definición. La otra definición podría ser el aborto es el asesinato del ser humano en gestación. Ahora, ¿qué definición va a imperar? Es una decisión cultural, que va a estructurar la forma en que nosotros estamos concibiendo el aborto. La realidad del aborto es una, pero mi forma de acceder al aborto está mediada culturalmente. El hecho del aborto está mediado culturalmente por la forma incluso en la que yo lo defino. Porque si yo lo defino como la interrupción del embarazo, estoy concibiendo esa realidad de modo que invisibilice lo que ocurre con la vida del nonato. ¿Por qué? Porque el nonato no está incluido en la definición. Entonces, si yo impongo en esa sociedad que el aborto es la interrupción del embarazo, invisibilizo con la misma definición el destino fatal del nonato. ¿Y qué hago? ¿Qué hago haciendo eso? Pues tengo un impacto sobre la acción humana. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, al mismo tiempo, nuestra cultura depende de un sistema ético que dice que matar a un ser humano inocente es algo malo. Salgan allá afuera, hagan una encuesta. ¿Usted cree que matar a un ser humano inocente es algo malo o algo bueno? Yo les puedo asegurar que el 99,9999% les va a decir que es algo malo. Hay un pleno acuerdo cultural, en un sentido ético, de que matar a un ser humano inocente es algo malo. Entonces, si yo dijera el aborto es matar a un ser humano inocente en gestación, habría un pleno acuerdo de que el aborto es algo malo. Y como yo no quiero matar a un ser humano inocente, pues yo voy a pensar 20 veces antes de hacerme un aborto. Ahora, si a mí desde el colegio me están diciendo que el aborto en verdad solamente es la interrupción del embarazo, pues a la hora de ofrecerme un aborto a alguien, pues yo no voy a tener una barrera moral. Entonces mi acción va a estar modificada de acuerdo a un par de palabras. Las palabras pueden modificar la acción, eso es lo que yo les quiero decir. Pueden orientar tu acción. Ciertamente planificado, organizado, dividido en etapas, con estrategias, con plazos, con tácticas, con liderazgos. Piensen ustedes en nuestros enemigos. La Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es un programa de batalla cultural que tiene plazos, que tiene metas, que tiene objetivos, que tiene medios. Y todo eso está planificado de aquí al año 2030. No está liberado a la suerte. No está como, bueno, a ver, voy a lanzar un meme al aire. No, es una cosa que está totalmente planificada. La batalla cultural se planifica. Esto tiene una buena noticia. Esta forma de entender la batalla cultural es una buena noticia porque significa que todo el mundo puede dar batalla cultural. O sea, en las condiciones tecnológicas actuales, todo el mundo puede dar batalla cultural. No hay excusa para no darla. Hemos dicho, ¿quiénes son los agentes de batalla cultural? Universidades, familias, medios, redes, etc. Iglesias. Entonces, vamos a suponer, veo que acá hay muchos jóvenes. ¿Van ustedes a la universidad? Ustedes pueden dar batalla cultural en la universidad. ¿Cómo? En primer lugar, formándose bien. Y en segundo lugar, con esa formación, por ejemplo, debatiendo en el aula. Si no pueden debatir en el aula, debaten en el recreo. Y ahí empiezan ¿a qué? A influir sobre los marcos culturales y políticos de la universidad. En el colegio, por ejemplo, tu hijo viene con todo un adoctrinamiento, bueno, pues da batalla cultural en tu propia familia. En las iglesias, no sé, alguien que estaba ocupado, por ejemplo, de organizar un retiro espiritual o unas clases de religión o de lo que sea, pues empiecen a meter contenidos políticos. Ya vamos a ver un poco después algo sobre el vínculo entre la fe y la política. No de la derecha liberal, sino más bien de los conservadores. De algunos conservadores, evidentemente, no de todos. El religiosismo es cuando yo hago coincidir
perfectamente mi fe con la política y no lo puedo distinguir. Y eso es un gran problema para la política. ¿Por qué? Porque en política yo tengo que hacer coincidir grandes principios, independientemente de dónde vienen esos principios, independientemente de si yo voy a este templo o al otro templo, si leo esta Biblia o esta otra de Reina Valera, si me gusta la homilía de un cura o ir a escuchar la prédica del pastor, o si no me gusta ir a ningún lado. Pero cuando para mí la política es una cruzada religiosa y nada más que eso, pues entonces solamente voy a tener como compañeros de política a los que vayan a mi mismo templo. Y ese es un gran problema. Les voy a poner un ejemplo reciente. En las elecciones de Colombia había dos opciones de derecha de verdad. Una era la de Enrique Gómez y la otra era de John Milton Rodríguez. Sus planes eran los mismos, las posiciones eran exactamente iguales. Eran indistinguibles, pero fueron separados en partidos distintos. ¿Por qué fueron separados? Porque uno iba a misa y el otro era pastor evangélico. Y cuando uno va a ver los resultados de la elección, ocurre que el voto se dividió, evidentemente. Los evangélicos votaron por el suyo y los católicos por el suyo. Sobre que ya sacaron pocos puntos, imagínense cuántos menos yendo separados. Y uno dice, ¿y por qué fueron separados? Y, seamos francos, políticamente eran lo mismo, eran exactamente iguales. Fueron por separado porque respondían a distintas estructuras eclesiásticas. Ahora, eso es lo que te hace perder de vista la batalla cultural, que no es una batalla religiosa. Hay una patología que debería mencionarla de todas formas, que es el laicismo, que es exactamente lo opuesto a esto. El laicismo, ¿qué dice? Dice, como yo tengo una fe determinada, yo no puedo hablar de política. ¿Qué dice el religiosismo? Dice, mi política igual mi fe y eso es todo. No puedo juntarme con otra persona que vaya a otro templo, por ejemplo, o que no vaya a misa. ¿Qué dice el laicismo? Si yo voy a misa o al templo y yo creo en Dios, no puedo hablar de política. No es un tema que a mí me incumba. Hay mucha gente que se la cree, ¿eh? De hecho, hay mucha gente que se enoja cuando el cura en la homilía habla algo de política. Ay, ¿por qué se puso a hablar de política? Porque los políticos están hablando de él. El laicismo es el seguro del sistema que detiene el motor de los motores políticos. ¿Saben cuál es el motor de los motores políticos? La fe. Es decir, la gente por la fe ha estado dispuesta a dar la vida. La fe, dicen, mueve montañas. Miren si no va a mover la política. Entonces, ¿qué necesita la fe para detener ese motor? Necesita decirte que por tener fe, vos no tenés derecho a pensar políticamente, a discutir sobre política, a educarte sobre política, a tomar cursos sobre política, a reflexionar tu voto. No sé si ustedes saben, en México, hace algunos meses, condenaron a 5 sacerdotes que dijeron en la misa que los católicos tenían que votar bien y razonar su voto. Así fue como dijeron, ¿eh? No dijeron vayan a votar a este. Dijeron razonen su voto, no den su voto a los enemigos de la iglesia. Están condenados, los 5. Entonces, de lo que entienden las opciones ideológicas de la política, es bastante difícil. Si yo me subo a un taxi y le pregunto al taxista aquí en Perú, oiga, supóngase que estamos en la segunda vuelta electoral, dígame, Keiko Fujimori, Castillo, ¿quién es de derecha y quién es de izquierda? Las personas acá pueden responder muy claramente eso. Ahora, si yo les pregunto, por ejemplo, bueno, dígame quién es patriota y quién es globalista, y ya la pongo en un conflicto, ya no es tan clara la cosa. Y más aún, yo soy paleolibertario. Entonces, fíjense que mientras la izquierda abraza su apellido, la palabra izquierda tenemos que advertirla como un apellido de familia, lo mismo que la palabra derecha sería un apellido también de otra familia distinta. Si uno va a ver los miembros de la familia izquierda,
va a encontrar socialdemócratas, marxistas-leninistas, postmarxistas, anarquistas, maoístas, etcétera, etcétera. Vos vas a preguntarle a cualquiera de estos miembros, oiga, ¿usted es de izquierda? ¿Qué les va a decir? Sí, claro, hasta los troscos. Sí, claro, soy de izquierda. Ningún problema. ¿Cuál es el problema con eso? No, nada, está bien, está bien. Ahora, vas a cualquier miembro de la derecha, de la familia que lleva el apellido derecha, y nadie se quiere hacer cargo de ese apellido. A los conservadores, oiga, ¿ustedes de derecha? No, son los liberales los de la derecha. Y vas a los liberales, oiga, ¿ustedes de derecha? No, son los conservadores los de la derecha. A los nacionalistas, no, derecha e izquierda es exactamente lo mismo, te dicen. Son lo mismo. Entonces, fíjense ustedes que hay un gran problema, porque recuperando el apellido de familia es como se logra una identidad común. Lo que necesita, a mi juicio, esto es una propuesta, lo que necesita el proyecto, que podría llamarse Nueva Derecha, es establecer una identidad que esté por encima de las identidades particulares, y eso te lo da el apellido. Y crear un nuevo apellido es una cosa que yo considero que es bastante difícil. Ahora, ¿por qué nueva? Bueno, es nueva por todo lo que hemos dicho recién. Implica despegarse de esa vieja centro-derecha cobarde. Implica figuras que son outsiders. Fíjense, todos los que vimos recién son outsiders de la política. Milei es un loco con los pelos así, que es economista. Trump es un loco también con un peinado medio raro, que es empresario. Bueno, ¿para qué decirles de Bolsonaro? Un militar que sale haciendo así en todas partes. O sea, son personajes histriónicos, son liderazgos carismáticos. Es nuevo, nadie podría decir que esta gente de la cual discutimos recién trae continuidad. Y este mundo en este momento no quiere continuidad, quiere cambio. ¿Por qué ha triunfado el socialismo del siglo XXI en los últimos años? Porque ha sabido posicionarse como el cambio en la región. Era lo mismo, el cuento era el mismo, pero ellos se posicionaron como el cambio. ¿Cómo se vendió Petro en Colombia? Somos el cambio. ¿De qué? Del uribismo. O sea, somos el cambio respecto de los uribistas. ¿Cómo se posicionó Castillo acá? Somos el cambio respecto de qué? Del fujimorismo. ¿Cómo se presentó Boric en Chile? Somos el cambio ¿de qué? Del pinochetismo. Ahora, nadie puede decir que esta gente es continuidad de algo. ¿Por qué? Porque nunca ha estado en el poder. Y porque sus ideas son mucho más radicales de lo que el sistema admite hoy en día. Entonces vos tenés no solamente un cambio por derecha, sino un modelo subversivo por derecha. Lo cual conflictúa la idea de que la rebeldía proviene de la izquierda. Frente a una nueva derecha, la rebeldía de izquierdas aparece como un juego de niños. Y ahí es donde vos podés capitalizar cada vez más a la juventud y llenar de mística y de épica un proyecto político. Entonces, esa es la fórmula, ¿no?, que presenta el libro. Nueva derecha, abierta a críticas, a modificaciones, lo que sea. Yo les estoy explicando, en este caso, el último capítulo. Ahora, ¿quiénes pueden articular esa nueva identidad, esa nueva derecha? Yo uso la palabra articulación en vez de alianza, porque la alianza es algo pasajero. En la alianza no hay una fusión de las partes. La alianza es, tenemos el mismo enemigo, le vamos a pegar cada uno la misma cachetada y después cada uno se va a su casa y ya está. Básicamente, Lenin decía golpear juntos, marchar separados, ¿no? Los obreros con los campesinos, golpear juntos, marchar separados. Eso es una alianza. Una articulación es algo mucho más distinto. Una articulación es fusionarse en una identidad mayor a las particularidades constitutivas. Eso es una articulación política. Entonces, ¿quiénes son los que pueden articular esta nueva identidad? Para simplificar un poco, vamos a hablar de tres patas de esta identidad: libertarios, conservadores y patriotas. Este lenguaje no tiene por qué ser conocido por ustedes, por lo tanto voy a definirlos así, de una forma muy simplificada, muy sintética, pero para que ustedes más o menos tengan una idea de quién es cada uno. Un libertario es aquel que quiere, sobre todas las cosas, disminuir el tamaño del Estado. Un libertario es el que quiere reivindicar la libertad individual frente a la intromisión del Estado. Eso es un libertario, básicamente.
Un conservador, ¿quién es? Un conservador es quien tiene plena conciencia de que las cosas buenas tardan mucho tiempo en ser construidas y muy poco tiempo en ser destruidas. Es mucho más fácil destruir que construir. Y advierte que las cosas valiosas de nuestra civilización están siendo destruidas con nombres muy simpáticos, la deconstrucción, por ejemplo. Y el conservador entiende a la sociedad como la unión entre los vivos, los muertos y los que vendrán. Yo soy el producto de mucha gente que ya no está, de la cual he recibido cosas muy valiosas. Y los que vendrán tienen el derecho a recibir ese legado que yo he agarrado con mis manos. Esa es la idea del conservador. ¿Y el patriota quién es? El patriota es quien quiere defender sobre todas las cosas la soberanía nacional. Entonces, si lo viéramos esto en términos de un partido de fútbol, de un equipo de fútbol, tendríamos que decir lo siguiente: queremos a estos tres tipos en la cancha. Necesito gente que esté muy pendiente de que el Estado deje de meter sus tentáculos donde no le corresponde, libertarios a la cancha. Necesito gente que proteja la cultura, conservadores a la cancha. Y necesito gente que esté muy pendiente de las amenazas de la agenda globalista. Los que mejor lo hacen son los patriotas. O sea, aparece la Agenda 2030 y estos tipos ahí nomás tienen un radar y detectan, acá hay algo raro. A la cancha entonces también a jugar. Ahora, no cualquier conservador, no cualquier patriota, no cualquier libertario. Libertarios no progresistas, porque lamentablemente hay libertarios que se han comido las agendas globalistas. Conservadores no inmovilistas, sería básicamente conservadores que no tengan la patología política del religiosismo, básicamente, porque ellos empiezan a trabar todas las alianzas políticas, te las van trabando. Y empieza toda la cuestión de bueno, pero este no cree en Dios, este va a otra iglesia, este no sé qué, y eso te detiene la fuerza política. Y patriotas no estatistas, o sea, patriotas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado, que lamentablemente también los hay. Empiezan a confundir patria con Estado y terminan adorando al Estado. Ahora, el problema es, ¿y cómo? ¿Cómo se logra esta convergencia? ¿Cómo se logra esta articulación? Claro, me van a decir, es muy difícil, si son cosas muy distintas. Bueno, no tiene por qué ser muy difícil. Hay una salida. Esa salida consiste en el reconocimiento mutuo de lo que el otro mejor puede aportar. ¿Qué le reconocemos al libertario? Su capacidad para defender la libertad individual frente al Estado. Es el que mejor lo hace, insisto. ¿Qué le reconozco al conservador? Y fue el primero el que se dio cuenta, por ejemplo, de que la ideología de género era una gran amenaza. Patriotas, que son los que más alertas están respecto de las agendas de Naciones Unidas. Entonces yo, al reconocerme mutuamente con el otro, empiezo a concebirme, insisto, como un equipo de fútbol. Qué buen defensor que tengo, qué buen mediocampista, qué buen delantero. Cada uno va cumpliendo su rol, pero empiezan, ¿saben qué?, a pertenecer al mismo equipo. Empiezan a tener la misma identidad, ya no deportiva, sino política. Y entonces empiezan a ceder sus identidades particulares en función de una identidad mayor que los une. Esa es la idea general de la política per se. Eso, ¿saben cómo se llama en lenguaje politológico? Hegemonía. Eso es un momento hegemónico para Gramsci. Y eso es lo que las izquierdas han jugado. ¿Con qué, por ejemplo? ¿Con qué han jugado de esta misma forma que yo quiero jugar este partido? ¿Cómo la izquierda, a qué ha jugado ese mismo partido? ¿Con qué jugadores? Lo ha hecho con las feministas, con los LGBT, lo han hecho con los indigenistas, lo han hecho con los ambientalistas, y han puesto esos jugadores en la cancha. Y finalmente juegan todos juntos. Están todos juntos, en los mismos partidos. Y ellos se reconocen como parte de un mismo proyecto histórico político. Y nosotros estamos jugando todos por separado, individualmente. Ahora bien, lo último, va a haber tabúes y prejuicios para superar. Primero que nada, el asunto populista. La centro-derecha vendió constantemente que el populismo era algo maldito, que el populismo era Chávez, que el populismo era los Kirchner, que el populismo era igual a socialismo.
Incluso aparecieron videos de Gloria Álvarez donde hacía una identificación plena entre el populismo y el socialismo. Y toda la gente, ¡ay, qué bueno! Hay que ir contra el populismo. No, el populismo es una forma de discurso político, no es una doctrina política y económica. El socialismo es una doctrina política y económica. El populismo es una forma de construir el discurso político. ¿Qué hace el discurso populista? Construye una ficción llamada pueblo. Ahora, curiosamente, esa ficción es la que está en la base de nuestro sistema político moderno llamado democracia. Sin pueblo no hay democracia. ¿Y qué es el pueblo? Nadie lo puede definir. El populista es el que sí lo quiere definir. ¿Entienden? El populista es el que viene y te dice, voy a hacer un ejemplo, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, el pueblo peruano es aquel ciudadano de bien que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para trabajar muy duro y lleva el pan a su casa y respeta a su vecino y honra a su patria y vive en paz con su familia sin molestar a los demás, sin cometer crímenes, bla, 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 ¿no? Etc. Claro, yo estoy definiendo en un sentido ideal al pueblo. Ahora, en un sentido real va a haber muchos que no van a caber dentro de esa definición de pueblo. Muchísimos, lamentablemente. Eso es un discurso populista. Todos los que vimos recién tienen discursos populistas, guste o no guste. ¿Cómo llama, vamos a decir, por ejemplo, cómo llama al pueblo Abascal? La España profunda. ¿Cuál es el antipueblo en el proyecto de Vox? La inmigración ilegal, que está modificando ¿qué? Las raíces hispánicas. ¿Cuál es el antipueblo en Milei? La casta política. Hay que ponerle nombre, evidentemente. O sea, la política es el arte de nominar al amigo y al enemigo. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Es el arte de denominar a tu amigo y a tu enemigo. Carl Schmitt. Entonces, ¿quién es el enemigo o el antipueblo en Milei? La casta política. ¿Y quién es tu amigo o el pueblo en Milei? El pagador de impuestos. Básicamente, el pagador de impuestos. ¿Quién era el pueblo en Trump? La Norteamérica tradicional, de raíz cristiana, en muchos casos los propios rednecks, por ejemplo, como les dicen, los WASP, etc. ¿Quién es el antipueblo? Bueno, la migración ilegal, los que quieren destruir a Estados Unidos desde adentro, y más aún, el Deep State. El Deep State. Entonces, el populismo es como ha jugado la izquierda, ¿sí? Es como ha jugado. Entonces, la derecha puede hacer como quien se sube al campo ¿no? Vas a hacer una pelea de box. Y ocurre que tu enemigo, en vez de usar los guantes, también te mete patadas. Vos ahí tenés dos opciones, o empezás a meter patadas, o vas a perder la pelea. Entonces hay muchos purismos de no vamos a hablar de pueblo, no me gusta la palabra pueblo. Bueno, entonces estás perdido, porque la democracia depende de que vos hables de un pueblo. Distintos. Cada grupo tiene 2 o 3 miembros, pero tienen grandes nombres, y todos son líderes. Bueno, no, hay que empezar, yo creo, a generar estructuras un poco mayores. Juventud. Algo muy interesante de la nueva derecha es que está siendo muy atractiva para los jóvenes. De hecho, están saliendo libros, ya estoy finalizando, quedan dos nada más. Están saliendo libros de intelectuales de izquierda que están muy, muy preocupados por este asunto. Hay uno de ellos, por ejemplo, que se titula ¿La rebeldía se volvió de derechas? Búsquenlo, el tipo está muerto de miedo. Está muerto de miedo, en serio. Hay otro que se llama Extrema Derecha 2.0, salió el año pasado. Y el último subcapítulo sobre los jóvenes, y está muerto de miedo porque dice, los jóvenes están votando a las derechas. Analizando casos europeos porque es un libro escrito por un italiano. ¿Sí? Claro, cuando uno va a ver la gente que moviliza a Milei, por ejemplo, son todos jóvenes, menores de 25 años. Las derechas se están volviendo rebeldes y no hay que apagar esa llama de la rebeldía. Hay que incentivarla. Porque ya nadie puede creer que sea rebelde decir lo mismo que dice la ONU, lo mismo que dice Netflix, lo mismo que dicen las Big Tech, lo mismo que dicen los dueños de las redes sociales.
lo mismo que dice George Soros, lo mismo que dice Bill Gates, lo mismo que dicen todos los estados de Occidente, lo mismo que dicen todos los partidos que van de izquierda a centro-derecha de Occidente, lo mismo que dice la farándula de Hollywood. Es decir, ya hay gente que se está dando cuenta, bueno, yo no estaba siendo muy rebelde cuando digo aborto legal, seguro y gratuito y me está financiando Planned Parenthood. Es decir, me parece que eso ya no es un proyecto rebelde, sino que es el proyecto del sistema. Y hay muchos jóvenes que cuando advierten esto dicen, bueno, no, yo no quiero ser títere de esta gente. Y ahí empieza a haber otra cosa. Y ahí empieza a migrar hacia otras ideas políticas. Entonces hay que formar juventudes. Pero a las juventudes, ya vamos a ver el último punto, hay que formarlas. Largo plazo, hay que apostar a largo plazo. Estas cosas no son de un día para el otro. Hay mucha gente que se desencanta rápido, ¿no? Bueno, intentamos, ay, no, salió todo mal, bueno, ya está, me voy a hacer otra cosa. No, el secreto de la política es perseverar. ¿Cómo ha perseverado López Obrador hasta que llegó a la presidencia en México? ¿Cuánto tiempo estuvo intentándolo? ¿Cuántas derrotas sufrió? ¿Cómo perseveró Petro? ¿Cuántas derrotas políticas tuvo Petro? Incontables, pero llegó. Esta gente persevera frente incluso a las crisis más fatales que le pueden tocar. Se te cayó el muro, bueno, armé el Foro de San Pablo. Se está cayendo el socialismo del siglo XXI, bueno, armé el Grupo de Puebla. Es decir, esta gente se va acomodando y persevera, siembra, y después hay semillas que crecen. Y crecen y empiezan a dar fruto. Nosotros tenemos que apostar exactamente a lo mismo, sobre todo porque en los próximos tiempos vamos a recibir muchas cachetadas. Y hay que estar listo para eso. Hay que preparar el rostro. ¿Para qué? Para que te lo cacheten. Y va a ser así, pero se va a ir poniendo duro. Y se va a empezar a revertir la cuestión a la medida que esperemos que esas semillas que estamos constantemente sembrando vayan creciendo. Y el último punto es vital, formación. La formación es vital para una nueva derecha. Es vital, empezando de nada, para ustedes mismos. Padres de familia que están escandalizados por el material de la educación sexual y cómo los adoctrinan en el colegio y después ellos no pueden educar a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no están formados. Viene el chico con ideas raras y yo ya no sé cómo contraargumentarle. ¿Por qué? Porque yo no me tomé el trabajo de educarme a mí mismo. Y no hay cosa más imposible que dar aquello de lo que carezco. Yo no puedo darles $1.000.000 porque no los tengo. Un padre que no se ha educado a sí mismo no puede educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque él no se ha educado. Y no hay nada más fácil hoy que educarse. ¿Por qué? Porque todo está disponible. Es simplemente una decisión. Ya no estamos en tiempos donde conseguir un libro era una odisea. Hoy conseguís un libro haciendo así. Haces un clic y ya tenés el libro, incluso pirateado. Incluso gratis. Está ahí, está el libro y está bien, son las reglas del juego. Todos los libros míos están de esa forma, así que... Y está bien. El asunto con el libro es que se venda y que se lea. Perdón, no que se venda porque yo de eso no gano nada. Que se lea. El libro pirata gana quien lo piratea, o sea. Que se lea. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, sí, yo me voy a formar, yo me voy a educar, pero lo hago con videos. ¿Por qué no? Porque leer me aburre mucho. Y uno dice, bueno, ¿quién te dijo que tenés que estar divertido todo el día? No hace falta que estés divertido todo el día. Es decir, hay una ideología que es la que más domina hoy, que es la ideología que te dice que tenés que estar divertido. Si no estás divertido, hay algo mal en vos. Si no te estás divirtiendo constantemente, sos un miserable, básicamente. Tu trabajo tiene que ser divertido, la comida tiene que ser divertida, tus estudios tienen que ser divertidos, todo tiene que ser divertido. Bueno, no todo tiene que ser divertido. En una guerra, el soldado entrena y capaz no le divierte entrenar, pero tiene que hacerlo, porque si no, a la primera de la balacera, el soldado cae. Acá estamos hablando de batallas culturales. Si yo no me dedico a estudiar, pues entonces voy a caer en la primera. Hay chicos que a mí, digamos, me da un poco de pena contarlo, no dejen de hacerlo, a pesar de que lo cuente, pero a veces cuando hacemos las firmas de libros, que es lo que vamos a hacer ahora, ellos vienen y me dicen, me vi todos tus videos. Yo, bueno, ahora lee el libro,
¿Sí? ¿Por qué? Porque hay chicos que realmente piensan que mirando 5 videos, ellos de verdad, o sea, con muy buena fe, ellos piensan, yo ya estoy listo para ir a debatir en mi colegio. Y después los matan. Evidentemente te van a matar. No vas a poder aprender con un video. Un video es una invitación. Un video es una invitación, nada más. Es decir, esto no es algo en el aire que estoy diciendo. Digamos, neurocientíficamente ya se sabe que cuando uno lee, trabaja su cabeza de una forma muy distinta que cuando uno mira una pantalla. Eso está recontra confirmado. ¿Por qué? Porque empezás a desarrollar la abstracción, desarrollas el análisis, la síntesis, la representación, muchas capacidades cognitivas que no entran en juego cuando vos estás, por ejemplo, bueno, mira, haciendo así, ¿no? Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Usted para quién es? Gracias por la Mirando la cámara, sí. Bien horizontal. Listo. Siguiente celular. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Oscar. ¿Pero estás filmando? Ahora sí. ¿Estamos? Sí. Hola, soy Agustín Laje y este video es para The Catholic. Un abrazo grande a toda esa comunidad.